baja contención a israelíes y palestinos. Nunca se entiende realmente lo que es vivir bajo ocupación si no se vive la ocupación. Ilan Pappé ha descrito como la política de displacement replacement, de desplazamiento y reemplazo. Desplazamiento de la población originaria palestina, cristiana y musulmana y reemplazo por colonos israelíes judíos. Muchas veces yo creo que un término común que se utiliza cuando se describe lo que sucede acá es de que ambas partes deben ceder. Mientras tú ocupes un pueblo entero, tú no quieres paz. No que los dos queremos dos estados, porque esta es la realidad que Israel está construyendo. Y no que ambas partes deben ceder, porque cuando nosotros hablamos de que lo que nosotros estamos pidiendo que se reconozca como el Estado palestino, Cisjordania y la Franja de Gaza, que ambos equivalen al 22% de la Palestina histórica, de lo que alguna vez fue, ya estamos hablando de una concesión mayor. Palestina nunca fue una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, como los eslóganes, digamos, del movimiento sionista y del Estado de Israel establecen. Ahora, a nosotros nunca se nos consultó qué queríamos hacer con nuestro país. Y Naciones Unidas, violando nuestro derecho a la autodeterminación, decidió dividir Palestina en dos estados. El embajador israelí en Madrid les dirá que Israel quiere una solución de dos estados y que ellos apoyan un estado palestino. La pregunta que hay que hacer es qué clase de estado. Si es que ese estado tendrá control sobre sus fronteras, si es que ese estado tendrá control sobre su espacio aéreo, si es que ese estado será un estado contiguo, si es que ese estado qué superficie tendrá. Para poder llegar a una paz justa y duradera, nosotros hablamos principalmente de tres puntos. Un estado con control sobre sus fronteras, con conexión entre la Franja de Gaza y Cisjordania, control sobre nuestros recursos naturales, espacio electromagnético, etcétera. Jerusalén Oriental como nuestra capital. Jerusalén Oriental es algo así como el 12% de lo que Jerusalén era. El concepto de Jerusalén Oriental y Occidental es de 1948, muy reciente. Y ese concepto se crea cuando Israel lo que toma por la fuerza en 1948 se considera como Jerusalén Occidental, y eso es el 88% de lo que era Jerusalén antes de 1948. Nosotros hablamos de Jerusalén como una ciudad abierta y compartida, capital de dos estados, con libertad de acceso a todos los lugares sagrados. Lo que es completamente contrario a lo que Israel señala de Jerusalén como la capital eterna e indivisible del pueblo judío. Muchas de las políticas de la ocupación israelí que se han utilizado durante los últimos 45 años se radicalizan, se intensifican en Jerusalén Oriental. Si es que uno le pregunta a la familia Nusaybi, por ejemplo, ¿desde cuándo ellos pueden certificar que ellos han estado en Jerusalén? Ellos son la familia que tiene las llaves del Santo Sepulcro. Desde la ocupación de 1967, toda esta gente ya no son considerados ciudadanos en Jerusalén, sino que tienen un término que es residentes permanentes. Que para hacerlo más fácil de entender para ustedes, es algo así como ser un turista en tu propio país y que tienes una visa de turista la cual se te extiende siempre y cuando tú seas bueno y te regules por todas las leyes que te impone la potencia ocupante. Si es que Israel logra retirar los permisos de residencia solamente de los cristianos que viven en Jerusalén y que ellos han estado, digamos, molestando durante el último tiempo, de aquí a unos 3 años la población cristiana en Jerusalén no sería mayor de 6.000 personas. O sea, me encantaría poder tener un permiso para poder ingresar a Jerusalén por una semana y poder estar ahí desde el domingo de Ramos hasta la resurrección.
La colonización de un territorio, cualquiera sea este, según el derecho internacional, según los convenios de Ginebra, según el Estatuto de Roma, es un crimen de guerra. Y eso es lo que ha estado haciendo Israel de forma constante durante los últimos 45 años. Lo interesante es que acá no solamente tenemos asentamientos o colonias, sino que también tenemos otros elementos como por ejemplo el muro. Cuando uno pone una cerca, muro o como se le quiera denominar, por razones de seguridad, tú generalmente lo pones en la frontera. El muro no está en la frontera, sino que se mete dentro del territorio palestino. O sea, de hecho, el muro acá, más que dividir palestinos de israelíes, divide palestinos de palestinos. La frontera tiene una longitud de 325 kilómetros. El muro tiene una longitud de 728 kilómetros. Es decir, el 82% del muro se construye en territorio palestino ocupado, no dividiendo a palestinos de israelíes. Pleno siglo XXI, hay carreteras que yo como un palestino cristiano o un palestino musulmán no podemos usar. Esas carreteras son muy importantes porque además que ayudan a dividen de nuevo palestinos de palestinos más que palestinos de israelíes. El agua, por ejemplo, nosotros no podemos cavar ningún pozo de agua sin permiso israelí. En esta zona, 10.000 colonos israelíes que viven ahí consumen el equivalente a 1/3 del agua que 2,5 millones de palestinos consumimos en el resto de Cisjordania. ¿Por qué nosotros no aceptamos sentarnos a negociar con Israel hoy en día? Para nosotros negociar 20 años significó lamentablemente un recrudecimiento de las actividades de colonización israelíes escondido en esta cortina de humo llamado proceso de paz. La idea de mantener un proceso vivo fue más importante que llegar a la paz misma. Es que 20 años después de iniciado el proceso de paz, nosotros no tenemos control sobre nuestro propio registro de población. Vamos de pequeñas cárceles hasta cárceles mayores, pero todos estamos controlados por todos lados por Israel. Nuestra posición sigue siendo 2 estados, pero para que puedan existir 2 estados o para que puedan haber negociaciones que sean realmente significativas, por lo menos lo que ya se ha acordado debe implementarse. ¿Y por qué vamos a Naciones Unidas y por qué creemos que se nos debe reconocer como un Estado y admitir en Naciones Unidas? Tiene bastantes razones. Una, porque es nuestro derecho. Pero también tiene que ver con un mensaje que nosotros debemos dar a nuestro pueblo, de que la violencia no lleva a ningún lado, pero que la diplomacia y la no violencia nos puede también traer resultados. Hemos llegado a un punto en el cual toda la idea de la solución de 2 estados, que nosotros hemos hablado tanto de ella, puede que ya no exista. Cuando tú generas toda una situación de marginalidad, cuando la Franja de Gaza la convierte en una cárcel, a mí me sorprende que las encuestas de opinión digan que si hoy tuviésemos elecciones Al-Fatah ganaría en Gaza, por ejemplo. Me sorprende porque yo sería mucho más religioso, digamos, que lo que la gente podría hacer si es que estoy gritando por 5 años que estoy encerrado, que es una cárcel, que Israel en esos 5 años se metió 2 veces a masacrar literalmente en Gaza, nadie hizo absolutamente nada por pararlo. ¿Quién me va a escuchar sino Dios? Noche de bombardeos sobre Gaza. La operación Pilar Defensivo del ejército israelí que las milicias palestinas a esta hora siguen los bombardeos en uno y en otro lado de la franja de Gaza y también en territorio israelí. Hay muchos civiles. Israel ha movilizado 75.000 personas, 5.000 reservistas. Hamas dice que les esperarán suicidas. La campaña palestina denominada Come and See, ven y mira, está especialmente dirigida a peregrinos que vienen a Tierra Santa y que no se limitan a recorrer los lugares sagrados, sino que también visitan la iglesia local y a las comunidades cristianas que hay en el país. Las relaciones con los cristianos dan una idea clara de la naturaleza de la situación cristiana y palestina aquí, más de lo que uno simplemente pueda leer o escuchar de los acontecimientos ocurridos. Es esto lo que nos ofrece el mensaje de la presencia en Tierra Santa, que no solo son lugares santos, sino que existe una comunidad cristiana que vive aquí y que hace que estos permanezcan abiertos a todos los cristianos. Este es nuestro mensaje, y quisiera comentar con brevedad el documento Kairos Palestina. En el documento decimos que la ocupación es un pecado contra Dios y en contra de los seres humanos. Y nuestra labor para lograr la paz y la justicia en esta tierra es estar contra la ocupación y terminar con ella. La paz que piden los palestinos y la que pedimos todos es la que se basa en la justicia, no cualquier paz.
La ausencia de guerra no significa que haya paz. Cuando hay injusticia en un país, no existe paz en esa tierra. La mayoría de los palestinos hoy en día, y no solamente en Kairos, trabajan de forma no violenta. Esta es su opción para terminar con la ocupación. Y la experiencia nos dice que los medios no violentos llevan consigo tiempo y sacrificios. Requieren solidaridad del mundo entero con el pueblo palestino para que den frutos. Esta solidaridad del mundo con Palestina es fundamental para que la resistencia no violenta acabe con la ocupación. Esta petición está dirigida a todos, a las iglesias, los cristianos, los musulmanes, los judíos, a todos los responsables religiosos, etc. Y está dirigida a ellos con el fin de que participen con nosotros para acabar con la ocupación de forma no violenta. Lo que queremos es justicia, paz y reconciliación. Hoy es un gran día para mí personalmente y para Cáritas Jerusalén. Es un privilegio para mí, para mi familia y para todo el equipo de Cáritas estar viviendo en Tierra Santa, pero también es una gran responsabilidad. Desgraciadamente, la situación política que vivimos no está ayudando a los cristianos a quedarse en esta tierra. Durante muchos años hemos buscado la paz. Desde 1948, nosotros, los palestinos, hemos sido despojados de nuestros bienes, dispersados por el mundo. Nos hemos convertido en refugiados después del establecimiento del Estado de Israel. El Estado de Israel fue establecido no en el desierto, sino sobre el Estado de Palestina, mi propio hogar. En 1967, Israel ocupó el pueblo palestino. Llevamos 45 años. Es la ocupación más larga de la época moderna. Necesitamos que la comunidad internacional actúe. Necesitamos que la comunidad internacional sea responsable. Actualmente, también hay una constante violación de las leyes internacionales de la Cuarta Convención de Ginebra por parte del Estado israelí. Hay continuos actos de violencia a diario. Vivimos bajo ocupación. Desgraciadamente, Israel permite la continua expropiación y confiscación de tierras palestinas en el lado oeste, donde a día de hoy hay 450.000 israelíes que viven en el lado oeste sobre tierra palestina expropiada o confiscada. ¿Dónde está? ¿Dónde está la comunidad internacional? ¿Por qué este silencio? ¿Es posible que la comunidad internacional no reaccione para frenar toda esta injusticia? Queremos la paz, buscamos la paz. Y nosotros, los palestinos, reconocimos el Estado de Israel en 1988, aunque se construyera sobre nuestro hogar, porque anhelamos tener paz. Queremos la paz para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y la paz no es solo para los palestinos, sino también para los israelíes. La gente, los israelíes y los palestinos, o bien ganan juntos, o bien pierden juntos. Así que la paz no será solo para mis hijos, sino también para los hijos de los israelíes. Si quieres tener paz, trabaja por la justicia. Oriente Medio no necesita muros, necesita puentes. Creo que las cosas no solo tienen que pasar por la cabeza, sino también dejar que nos calen profundamente. Y si nos toca el corazón, algo en nosotros cambia. Ver, oler, sentir, estar en los lugares, para que no estén solos y para que sepan que pueden seguir resistiendo. Yo vine con una idea muy clara de ver la tierra de Jesús y de ver la situación social, que es muchísimo peor de lo que podíamos imaginar. Nuestra presencia en estos lugares lo que hace es que no nos llegue solo al corazón, es un acto de reivindicación. No diré que me siento diferente porque a lo mejor caigo en un tópico, pero sí que sé que hay algo ahí dentro que se ha movido todo. Ver, sentir, tocar y desde ahí... Por la justicia y la paz en nuestra tierra.